Hola amigos de YouTube. Aquí Yando, en esta ocasión, te enseñaré a actualizar los datos de los clientes con PHP y MySQL, utilizando la estructura MVC, modelo vista controlador. Para esto, continuaremos trabajando con el código en el que venimos avanzando. Sin más que decir, empecemos con el video tutorial. En este caso, estaremos reutilizando el código que hemos venido desarrollando en este mini curso. Tomaremos como base el código de registro de clientes, ya que es muy similar al de actualización. Sin embargo, cambiaremos todos los parámetros, porque si los dejamos tal cual, podría generar conflictos internos en el código y no funcionaría correctamente en muchas ocasiones. Por eso, es importante modificar, sobre todo, los ID de cada input. Ahora te explico cómo funciona el método que llamará a la data table cada vez que queramos hacer clic y obtener los datos solicitados. Este fragmento de código en JavaScript con jQuery permite editar los datos de un cliente en una tabla interactiva. Cuando el usuario hace clic en el botón de edición dentro de la tabla con el id tabla cliente, se obtiene la información de la fila correspondiente y se llena un formulario dentro de un modal para su actualización. Primero, se captura el evento de clic sobre el botón de edición identificado por la clase de editar. Luego, se obtiene la información del cliente desde la tabla utilizando datatables. Si la fila está expandida en una vista de detalle, también se extraen los datos correctamente. Después, se abre un modal con el id modal actualizar y se configuran sus opciones para evitar que se cierre accidentalmente al hacer clic fuera de él o presionar una tecla. Por último, los datos del cliente seleccionado se insertan en los campos de entrada del formulario dentro del modal. Los valores como nombre, apellidos, teléfono y dirección se asignan dinámicamente a los respectivos inputs usando document get element by id value. Esto permite que el usuario pueda ver y modificar la información del cliente antes de guardarla nuevamente en la base de datos. Es importante asignar un ID global, ya que juega un papel crucial. Este ID permitirá hacer la petición a la base de datos utilizando el parámetro correspondiente de la tabla. Obviamente, de esta manera, se simulará la extracción de los datos de cada fila.
Tenemos un error. Como pueden ver, no se pueden recuperar los datos que solicitamos de la base de datos. Este es un error muy común, y lo hice a propósito para mostrarte uno de los problemas más frecuentes que pueden ocurrir. Si en el futuro te pasa lo mismo, no significa que los parámetros de la base de datos o de la vista estén mal. El problema surge porque, como mencioné antes, debemos cambiar los IDs de los inputs. En este caso, estamos usando los mismos IDs tanto para el registro como para la actualización, lo que genera un conflicto y hace que el sistema no sepa a cuál de ellos hacer referencia. Para solucionar esto, debemos renombrar los IDs y asegurarnos de que sean distintos a los del formulario de registro. Una vez hecho esto, el problema debería resolverse y todo debería funcionar sin errores. Ahora, hagamos las modificaciones necesarias y probemos nuevamente. Como ya se habrán dado cuenta, el registro de clientes es muy similar a la actualización, solo que en este caso es obligatorio incluir el ID principal para poder actualizar la fila deseada. Nuevamente, te explico los pasos que se deben seguir. Esta función permite actualizar los datos de un cliente en la base de datos. Primero, se obtienen los valores ingresados en los campos del formulario de edición, como el nombre, apellidos, teléfono y dirección, junto con la llave primaria que identifica al cliente. Luego, se realiza una validación para asegurarse de que ningún campo esté vacío. Si algún campo está vacío, se muestra una alerta indicando que todos los campos deben ser completados antes de continuar. Si los campos están completos, los datos se envían mediante una petición AJAX al archivo PHP encargado de procesar la actualización en la base de datos. Si la actualización es exitosa, se recarga a la tabla de clientes para reflejar los cambios, se cierra el modal de edición y se muestra una notificación de éxito en la parte superior de la pantalla. Además, los campos del formulario se limpian para futuras ediciones. En caso de que ocurra un error durante la actualización, se muestra una alerta advirtiendo que no se pudo completar el proceso. Turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. I feel the calming energy. I see the darkness coming, and I'm calling you to help me set me free. I'm calling for you. I'm calling for you. Ahora pasemos al controlador. En este caso, la función del controlador es enviar los datos al modelo para que se realice la actualización en la base de datos. Este script en PHP se encarga de procesar la actualización de los datos de un cliente. Primero, se incluye el archivo del modelo que contiene la lógica para manejar los datos del cliente y se crea una instancia de la clase modelo cliente. Luego, se reciben los datos enviados desde el formulario mediante el método POST. Para garantizar la seguridad, cada valor se limpia con un special chars, evitando así inyecciones de código o caracteres que puedan generar errores en la base de datos. Después, se llama al método actualizar cliente, enviando 6 parámetros: el ID del cliente, el nombre, los apellidos, el teléfono y la dirección.
Finalmente, el script imprime el resultado de la consulta. Este valor indicará si la actualización se realizó correctamente o si ocurrió un error durante el proceso. Ahora pasemos al modelo, que se encargará de enviar los datos o la petición a la base de datos. Primero, se define la consulta SQL utilizando un procedimiento almacenado llamado actualizar clientes, el cual recibe 6 parámetros correspondientes a los datos del cliente que se desean actualizar. Luego, se prepara la consulta con C, prepare, SQL, y se asignan los valores a los parámetros utilizando bindparam, asegurando que los datos sean correctamente procesados y enviados a la base de datos. Después, la consulta se ejecuta con query, execute. Si la actualización es exitosa, se obtiene el resultado con fetch_column, lo que devolverá la respuesta del procedimiento almacenado e indicará si la operación se realizó correctamente. Ahora por último crearemos nuestro procedimiento almacenado. Este procedimiento se llama actualizar clientes y se encarga de modificar los datos de un cliente en la tabla. Recibe 6 parámetros. El ID del cliente, su nombre, apellidos, teléfono y dirección. Dentro del procedimiento, se ejecuta un update que actualiza los datos en la tabla clientes donde el ID cliente coincida con el ID proporcionado. Al final, se utiliza select1 para indicar que la operación se realizó correctamente. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid.